Nuestro hogar. Parte 13. En el despacho del ministro. Con la creciente mejoría afloraba en mí la necesidad de estar en movimiento y con una ocupación. Al cabo de tanto tiempo, superados los años difíciles de lucha, recuperaba el interés por los quehaceres que colman la vida útil del hombre normal en el mundo. Era indiscutible que había perdido excelentes oportunidades en la tierra, que mi camino estaba jalonado por muchos fracasos. Cuando recordaba los 15 años de clínica, sentía un cierto vacío en el corazón. Me reconocía a mí mismo como un vigoroso agricultor en pleno campo, con las manos atadas e imposibilitado de emprender el trabajo. Rodeado de enfermos, no podía acercarme a ellos como en otros tiempos, pese a que se concentraba en mí al amigo, al médico, al investigador. Escuchaba gemidos incesantes en las habitaciones contiguas, pero no me estaba permitida siquiera la función de enfermero o colaborador en los casos de socorro urgente. Evidentemente, no me faltaba el deseo de hacerlo. Mi posición ahí, no obstante, era más que humilde como para atreverme. Los médicos espirituales aplicaban una técnica diferente. En el planeta, sabía que mi derecho a intervenir comenzaba en los libros conocidos y en los títulos conseguidos. Pero en aquel ambiente nuevo, la medicina comenzaba en el corazón y se ponía de manifiesto en el amor y la dedicación fraternal. Cualquiera de los enfermeros, incluso los más simples, tenía en nuestro hogar conocimientos y posibilidades muy superiores a mi ciencia. Resultaba impracticable cualquier tentativa de trabajo espontáneo, pues a mi entender constituiría una invasión al sembrado ajeno. En medio de las presiones de tales dificultades, Lisias era el amigo indicado para mis confidencias fraternales. Cuando lo consulté al respecto, me informó: ¿por qué no solicitas socorro a Clarencio? Seguro que te atenderá. Pídele consejos. Siempre pregunta por ti. Hará lo imposible a tu favor. Me animó una gran esperanza. Iría a consultar al ministro de Auxilio. Cuando di comienzo a los preparativos, me informaron que el generoso benefactor recién podría atenderme a la mañana siguiente en su despacho privado. Aguardaría con ansiedad el momento oportuno. El día posterior, bien temprano, me dirigí hacia el lugar indicado. ¿Cuál no fue mi sorpresa cuando comprobé que había 3 personas esperando a Clarencio en similares circunstancias? El devoto ministro del Auxilio había llegado mucho antes que nosotros y en ese momento atendía a asuntos de mayor importancia que la recepción de visitas y pedidos. Concluido el servicio de urgencia, comenzó a llamarnos de a 2. Me sorprendió este mecanismo de audiencia. Más tarde, supe que aprovechaba este método para que las opiniones proporcionadas a alguno de los interesados sirviera también para los demás. De modo que al atender las necesidades de índole general ganaba tiempo y efectividad. Habían transcurrido unos minutos cuando llegó mi turno. Ingresé en el despacho en compañía de una señora de edad avanzada que sería escuchada en primer término, según el orden de llegada. El ministro nos recibió cordialmente y nos dio libertad para que nos explayáramos. Noble Clarencio, comenzó la compañera desconocida, vengo a pedir sus buenos oficios a favor de mis 2 hijos. Ya no tolero tanta nostalgia y estoy en conocimiento de que ambos viven exhaustos y agobiados por las desgracias en el ámbito terrestre. Reconozco que los designios del Padre son justos y amorosos. Sin embargo, soy madre, no consigo liberarme del peso de la angustia. La pobre criatura prorrumpió ahí mismo en copioso llanto. El ministro le dirigió una mirada fraternal, aunque conservó intacta su enérgica personalidad al responderle con tono bondadoso: pero, hermana, si usted reconoce que los designios del Padre son justos y santos, ¿qué puedo hacer yo? Desearía, replicó afligida, que me concediera los medios para que yo misma los protegiera en las regiones del globo.
Ah, amiga, dijo el amoroso benefactor, solo con espíritu de humildad y de trabajo podemos ofrecer protección a alguien. ¿Qué opinaría de un padre terrestre que deseara ayudar a sus hijos y al mismo tiempo permaneciera en absoluta inmovilidad dentro de su confortable hogar? Nuestro Padre creó el servicio y la cooperación como leyes a las que nadie puede transgredir sin perjuicio para sí mismo. ¿Qué le dice su conciencia en este sentido? ¿Cuántos bonus hora podrá representar a favor de su petición? La interpelada respondió pensativa. 304. Cuánto lo lamento, manifestó Clarencio con una sonrisa. Usted lleva más de 6 años hospedada aquí y hasta ahora apenas ha dado a la colonia 304 horas de trabajo. Sin embargo, cuando se restableció de las luchas que afrontó en la región inferior, le ofrecí actividad loable en el grupo de vigilancia en el Ministerio de la Comunicación. Pero en esa época aquel era un servicio intolerable, replicó la interlocutora. Una lucha incesante contra entidades maléficas. Era de esperar que no me adaptara. Clarencio prosiguió imperturbable. La ubiqué posteriormente entre los hermanos de la sustentación, dentro de las tareas regeneradoras. Peor todavía, exclamó la señora. Aquellos departamentos están repletos de personas inmundas, insultos, indecencias, miseria. Reconocí sus dificultades, aclaró el ministro, de modo que la envié a que cooperase en la enfermería de los perturbados. ¿Pero quién habría de soportarlos más que los santos?, inquirió la rebelde solicitante. Hice todo lo posible, pero aquella multitud de almas desviadas aterra a quien quiera que sea. No se detuvieron ahí mis esfuerzos, replicó el benefactor, sin perturbarse. La coloqué en los gabinetes de investigaciones y pesquisas del Ministerio de Esclarecimiento, y aún así, tal vez contrariada por mis decisiones, la hermana se retiró deliberadamente a los campos de reposo. También era imposible continuar allí, dijo la impertinente. Solo hallé experiencias agobiantes, fluidos extraños, jefes antipáticos. Pues, tenga en cuenta, amiga, aclaró el devoto y firme orientador, que el trabajo y la humildad son las dos márgenes del camino del auxilio. Para prestar ayuda a alguien necesitamos hermanos que sean cooperadores, amigos, protectores y servidores nuestros. Antes de amparar a quien amamos, es indispensable establecer corrientes de simpatía. Sin la cooperación es imposible atender con eficiencia. El campesino que cultiva la tierra recibe la gratitud de quienes saborean los frutos. El operario que comprende a los jefes exigentes y cumple sus determinaciones representa el soporte del hogar donde el Señor lo ha colocado. El servidor que obedece al mismo tiempo edifica, conquista a sus superiores, a sus compañeros y a los que están interesados en el servicio. Ningún administrador intermediario podrá ser útil a quienes ama si no supiera servir y obedecer noblemente. Que le duele el corazón, que experimente la dificultad, pero que sepa cada cual que el servicio provechoso pertenece por encima de todo al donador universal. Luego de una breve pausa prosiguió. ¿Qué va a hacer en la tierra si todavía no ha aprendido a soportar nada? No dudo de su dedicación a los hijos queridos, pero es importante tomar nota de que comparecería por allá como una madre paralítica, incapaz de prestar el socorro adecuado. Para que alguno de nosotros alcance la alegría de auxiliar a los amados, es necesaria la intercesión de muchos a quienes hayamos ayudado a nuestra vez. Quienes no cooperan no reciben cooperación. Así lo establece la ley eterna. Y si usted, hermana, no ha reunido nada suyo para ofrecer, es legítimo que busque la contribución amorosa de los otros. Pero,
¿Cómo espera recibir la colaboración imprescindible si todavía no sembró ni siquiera algo tan simple como la simpatía? Regrese a los campos de reposo donde estuvo recluida últimamente y reflexione. Más adelante analizaremos el asunto con la debida atención. La inquieta madre tomó asiento, a la vez que enjugaba copiosas lágrimas. A continuación, el ministro me miró compasivamente y manifestó: «Aproxímese, amigo». Me puse de pie un tanto indeciso, pero dispuesto a conversar con él. Parte 14. Deducciones de Clarencio. Mi corazón latía precipitadamente al punto que me hacía acordar del aprendiz novato delante de los examinadores rigurosos. Veía a aquella mujer que lloraba y al evaluar la serenidad no exenta de energía del ministro de Auxilio, temblaba dentro de mí, arrepentido de haber promovido aquella audiencia. ¿No hubiera sido mejor que me mantuviese callado y aprendiera a esperar decisiones superiores? ¿No sería una presunción fuera de lugar reclamar atribuciones de médico en aquella residencia donde seguía catalogado como enfermo? La sinceridad de Clarencio para con la hermana que me había precedido desencadenó en mi mente razonamientos nuevos. Quise desistir, renunciar al deseo de la víspera y regresar a mi aposento, pero ya era imposible. El ministro del Auxilio, como si adivinara mis propósitos más íntimos, manifestó con voz decidida: «Estoy listo para escucharlo». Iba a solicitarle instintivamente algún tipo de servicio médico en nuestro hogar, pese a la indecisión que me dominaba. Mientras tanto, la conciencia me advertía: ¿por qué hacer mención al servicio especializado? ¿No sería repetir los errores humanos, entre los cuales la vanidad no tolera otro género de actividad que no esté en correspondencia con los prejuicios de los títulos nobiliarios o académicos? Esta idea me devolvió al equilibrio a tiempo. Bastante confundido, dije: «Me he tomado la libertad de venir hasta aquí para rogar sus buenos oficios a fin de reintegrarme al trabajo. Extraño mis ocupaciones. Ahora que la generosidad de nuestro hogar me ha devuelto la bendición de la armonía orgánica, me interesa cualquier trabajo útil, siempre que me aleje de la inactividad». Clarencio me dirigió su mirada atentamente, como si quisiera identificar mis intenciones más íntimas. «Entiendo. Verbalmente solicita cualquier tipo de tarea, pero en el fondo siente la falta de sus clientes, de su dormitorio, del entorno de servicio con el cual usted honró a su personalidad en la tierra». Hasta ahí, sus palabras eran emisiones de consuelo y esperanza que yo recibía en el corazón con gestos de sentimiento. Después de una pausa más prolongada, el ministro continuó: «Aún así, es conveniente tener en cuenta que algunas veces el Padre nos honra con su confianza, pero nosotros desvirtuamos los verdaderos títulos de servicio. Usted fue médico en la tierra y estuvo rodeado de todas las facilidades en lo que respecta a los estudios. Nunca supo el precio de un libro porque sus padres le costeaban generosamente todos los gastos. Una vez que se graduó, comenzó a recibir ganancias compensatorias. Ni siquiera tuvo las dificultades del médico pobre, obligado a recurrir a las relaciones afectivas para practicar la clínica médica. Tan velozmente alcanzó la prosperidad que transformó las facilidades conquistadas en una carrera hacia la muerte prematura del cuerpo. Mientras fue joven y sano, cometió muchos abusos dentro del escenario del trabajo al que Jesús lo condujo». Ante aquella mirada, al mismo tiempo firme y bondadosa, una indescriptible perturbación se apoderó de mí. Respetuosamente opiné: «Reconozco de dónde provienen sus observaciones, pero si fuera posible apreciaría obtener medios para rescatar mis deudas. Estoy dispuesto a consagrarme sinceramente a los enfermos de este conjunto hospitalario».
Un impulso muy noble, dijo Clarencio sin asomo de severidad. No obstante, es necesario ponernos de acuerdo en que la tarea en la tierra, en el campo de las profesiones, es una invitación del Padre para que el hombre penetre en los templos divinos del trabajo. El título para nosotros es simplemente una ficha, aunque en el mundo suele representar una puerta abierta a todos los disparates. Con esa ficha el hombre queda habilitado para aprender noblemente y servir al Señor dentro del ámbito de sus divinos servicios en el planeta. Este principio puede aplicarse a todas las actividades terrestres, excluida la convención de los sectores dentro de los cuales se desarrollan. Usted, hermano, recibió una ficha de médico, penetró en el templo de la medicina, pero su desempeño dentro de él no se verificó en concordancia con normas que me autoricen a avalar sus actuales deseos. ¿Cómo transformarlo de un momento para otro en médico de espíritus enfermos, cuando insistió en circunscribir sus estudios exclusivamente en la esfera del cuerpo físico? No niego su capacidad de excelente fisiólogo, pero el campo de la vida es más amplio. ¿Qué opinaría acerca de un botánico que enunciara definiciones luego de haber analizado exclusivamente las cortezas secas de algunos árboles? Una importante cantidad de médicos prefiere en la tierra nada más que una conclusión matemática en relación con los servicios de anatomía. Concordemos en que las matemáticas son respetables, pero también existen otras ciencias en el universo, como lo reconoce ahora. El médico no puede detenerse en diagnósticos y terminología. Es necesario penetrar en el alma, sondear su profundidad. Muchos de los profesionales de la medicina en el planeta son prisioneros de las salas académicas, porque la vanidad les quitó las llaves de esas cárceles. Escasos son los que consiguen atravesar el pantano de los intereses inferiores y sobreponerse a los prejuicios comunes. Pero para tales excepciones están reservadas las burlas del mundo y el escarnio de sus compañeros. Me quedé atónito. No conocía semejantes nociones de responsabilidad profesional. Me asombraba la interpretación acerca del título académico, reducido a una ficha de ingreso en áreas de trabajo para la cooperación activa con el Señor Supremo. Me sentí incapaz de intervenir, por lo tanto, aguardé a que el ministro del Auxilio retomara el hilo de sus elucidaciones. Conforme deduzco, continuó él, no se preparó adecuadamente para nuestros servicios en este lugar. Generoso benefactor, me atreví a decir, comprendo la lección y me inclino ante la evidencia. Debía hacer un gran esfuerzo para contener las lágrimas mientras le solicité con humildad. Me someto a cualquiera de los trabajos de esta colonia de crecimiento espiritual y paz. Con una profunda mirada de simpatía me respondió: amigo, tengo algo más que verdades amargas. También tengo palabras de estímulo. Todavía no puede ser médico en nuestro hogar, pero podrá asumir el cargo de aprendiz oportunamente. Su situación en este momento no es de las mejores. No obstante, es alentadora por las intercesiones que nos han llegado en su apoyo al Ministerio del Auxilio. ¿Mi madre?, indagué embriagado de alegría. En efecto, contestó el ministro, su madre y algunos amigos en cuyos corazones usted sembró la simiente de la simpatía. Inmediatamente después de su llegada, pedí al Ministerio del Esclarecimiento que se ocupara de conseguir sus notas y las analicé atentamente. Abundante falta de previsión, numerosos abusos y mucha irreflexión. Sin embargo, en el transcurso de los 15 años de su práctica clínica, también concedió recetas gratuitas a más de 6,000 necesitados. La mayoría de las veces practicó tales actos meritorios absolutamente por intercambio,
pero en la actualidad puede constatar que incluso a la manera de un intercambio, el auténtico bien esparce bendiciones en nuestros caminos. Entre esos beneficiados hay 15 que no lo han olvidado y estuvieron enviando vehementes ruegos a su favor. Debo agregar, entre tanto, que hasta el bien que proporcionó a los indiferentes aparece consignado aquí. Clarencio dio por terminadas sus sorprendentes deducciones con una sonrisa y remarcó: en nuestro hogar aprenderá lecciones nuevas y una vez que haya acopiado experiencias provechosas, estará en condiciones de cooperar eficientemente con nosotros, como preparación para el futuro infinito. Me sentía radiante. Por primera vez lloré de alegría en la colonia. Oh, ¿quién podrá en la tierra interpretar ese júbilo? A veces sería necesario que se inmudeciera el corazón para que nos detuviéramos a escuchar el grandilocuente silencio divino.